Yo soy Víctor Pardo, soy analista del Partido Liberal, soy dirigente sindical y me he metido en esta por una razón. Cuando empezamos a trabajar en el gobierno del doctor Ernesto Samper, el cambio del Pacto Andino a Comunidad Andina, diseñamos un proyecto político, un proyecto de sociedad, un proyecto que significaría que la Comunidad Andina sería casi a imagen y semejanza de la Unión Europea, con unos órganos que es el Sistema Andino de Integración, donde está una representación de los empresarios, los trabajadores, etcétera, etcétera, y dentro de ellos el Parlamento Andino. Pero he sido crítico en un aspecto. Acá se conoce más en este país el Parlamento Europeo, porque el Parlamento Europeo toma decisiones que le son vinculantes a los países miembros. Por ello, yo creo que hay que iniciar una tarea donde las decisiones del Parlamento Andino sean vinculantes a los países miembros. Y el Parlamento tiene que ser un motor que jalone la vinculación de la sociedad civil en los temas de integración. Tiene que ser el motor por medio del cual se cree la cultura de la integración. Aquí, si ustedes cuando vemos una película europea, vemos la bandera de Francia y la Unión Europea, la bandera de España, la Unión Europea. Se requiere una cultura de lo que es la Comunidad Andina, se requiere una cultura de lo que podría hacerse en los temas de integración desde los diferentes órganos de la Comunidad Andina de Naciones. Y ese papel tiene que abocarlo de manera directa, mucho más práctica, el Parlamento. El Parlamento tiene que legislar sobre cosas que vinculen a la sociedad en su conjunto. Ahí tiene que haber decisiones que llamen a elecciones a los pueblos. Tiene que haber decisiones que involucren a la sociedad en todos sus aspectos. Por ello, creo que lo más importante que se debe hacer en todo este aspecto es cómo empezamos a generar esa cultura, porque yo entiendo que eso no sea de la noche a la mañana. Eso tiene que haber todo un proceso en el cambio legislativo del protocolo de Trujillo, que es lo que reza la Comunidad Andina de Naciones. Y con ello, entonces, tendría que haber un compromiso político de los países miembros para que ello se diera. Si no es así, podríamos decir que estamos haciendo unas elecciones para mirar cositas, pero el tema de fondo, que es la integración de los pueblos, el Parlamento no lo está tocando de manera eficiente. Gracias. Buenas noches a toda la audiencia, igualmente los del Parlamento Andino y todos los jóvenes que nos acompañan en esta noche de este foro abierto. Mi nombre es William Aguilar, el número es el 504, representando a Alianza Social Afrocolombiana. Soy psicólogo clínico, especialista en estructuración bancaria. Todos mis estudios han sido formados en el extranjero. Vengo de una misión humanitaria a través de la reconstrucción del Pisco en Perú, el cual me avala el ministro de Gobierno, e igualmente con el gobierno de Martinelli en Panamá y Cebolla, con un proyecto que se llama Seleccionadora de Basuras, un proyecto de un colombiano, un joven igual a ustedes, igual a mí. Estoy aquí por la vocería de todos ustedes, porque ha llegado el momento en el cual el joven debe exigir sus derechos que están plasmados a través de artículos o decretos funcionales solamente para los mismos de los mismos, derechos que hasta en este momento nos encontramos viviendo el mismo caos de hace 10 años y el mismo gobierno hoy. Me gustaría concientizarlos a que elijan bien. Su voto vale oro. No sabe cuánto vale no la hoja de vida, sino lo que están haciendo antes de ser políticos. Examinen muy bien a cada uno, primero el ser, después el tener. Me gustaría que implementáramos el proyecto de veeduría pública dentro de las mismas ramas constitucionales al Parlamento Andino, para verificar esos fondos, hacia dónde están constituidos, hacia dónde se desvían, ya que hemos tenido una problemática. El fin del Parlamento Andino no sería unir a los países andinos, ya que algunos de ellos nos han abandonado, como es el caso de Chile y Venezuela, que están jugando en el Mercosur, sino poder hacer una alianza estratégica, no con países europeos. El dragón dormido viene ya y es China, nos está absorbiendo a todos los países. Tenemos que implementar nuevos mercados, y una de las mejores alianzas
es la competitividad con excelencia. El proyecto es autosostenible y expandible. Es el primer proyecto que saldrá a través de la misma conciencia ciudadana para servir a los mismos de los mismos, peleando con una competencia de los países latinoamericanos. El número 504, al tarjetón Movimiento ASA, William Aguilar. Muchas gracias. Vamos a dividir en bloques de 5 preguntas de los estudiantes y del público en general hacia los candidatos. Ellos contestan en los términos y los tiempos que se les ha otorgado y así pasamos a las rondas para ver si tenemos una mayor participación. Ruego a ustedes, por favor, centrarnos en los tiempos para tener una mayor participación. A ver, vamos a comenzar con la presentación de qué pregunta, a qué institución pertenece. Buenas noches, mi nombre es Diego Alfonso Asensio, estudiante de Ciencia Política de la Universidad Javeriana, y pues me parece muy interesante que estos eventos convoquen a la sociedad civil para que conozcan sobre pues, estas nuevas labores que se están haciendo en América del Sur. Mi pregunta va para todos los candidatos y es básicamente, ustedes han hablado de competitividad, han hablado de integración y bueno, han hablado de la participación de la sociedad en sus funciones, pero me quisiera saber cuál es su perspectiva sobre el medio ambiente. ¿Qué papel ustedes lo ubicarían al medio ambiente dentro de sus funciones como parlamentarios andinos, teniendo en cuenta que pues, existen ciertos puntos estratégicos para estar, como es el área del Chocó y pues la conexión que puede representar con Centroamérica y el Amazonas que converge pues, Perú, Ecuador y Colombia? Entonces, ¿cómo observan ustedes la situación medioambiental y qué propuestas tienen para ese punto fundamental? Gracias. Mi nombre es Javier Ibacón, soy docente en la Universidad de la Gran Colombia y mi pregunta es para todos. La mayoría de candidatos han planteado el problema de la integración. En este momento no sería pertinente pensarnos más que el Parlamento andino el problema de la integración con el Mercosur. En esa medida, ¿qué tan válido es el Parlamento andino en estas, digamos, en la actualidad? No soy estudiante, eso pasé hace muchísimo tiempo. Trabajo en la Acción Colombiana, la Red Colombiana de Acción frente al Libre Comercio, Recalca. Me parece importante abordar el tema de la relación entre el comercio internacional y la integración. Sabemos que la negociación del TLC con Estados Unidos y ahora la negociación del TLC con la Unión Europea han resquebrajado la unión, digamos, el concepto del bloque andino y de la comunidad andina. Tenemos una situación muy grave aún mismo en el Parlamento andino con el caso de los representantes de Bolivia. Entonces tenemos una comunidad con una fractura muy grande en el cual los gobiernos de Perú y Colombia buscaron la negociación bilateral con la Unión Europea por encima de cualquier interés como bloque. Entonces mi pregunta es, ustedes parlamentarios, ¿cierto?, ¿qué van a hacer con ese presidencialismo que pone en cabeza el señor presidente todas las facultades para pasar aún por encima del mandato constitucional y hacer lo que quiere en el campo comercial? Y una cosa similar en el caso de las relaciones diplomáticas con Honduras. El Parlamento, un segundito, el Parlamento sacó un pronunciamiento contra el golpe de Honduras, yo lo estuve viendo en la página web. Nuestro presidente recibió una delegación de Honduras, de la gente que estaba apoyando al golpista, y ya fue a visitar al presidente electo en unas condiciones bastante cuestionables.